El arte, aunque cargue siglos, se mantiene vivo y cuando nace desde la verdad no conoce fronteras ni tiempos tampoco. Sean bienvenidas y bienvenidos a Vidas. Soy Aisa García y hoy les saludo desde la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, un espacio lleno de historia, con más de 80.000 libros y con algunos murales que dialogan intensamente entre sí. Acompáñenme a conocer este maravilloso recinto en medio del centro histórico de la Ciudad de México. Es nuestro programa Vidas que inicia con un vistazo a las novedades culturales de esta semana. Adelante, estudio. El 10º Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe, inaugurado en la Casa de las Américas en La Habana, centró su debate en el rol de los archivos como constructores de identidad y herramientas de poder. Algunos de los análisis plantearon la necesidad de cuestionar los relatos coloniales excluyentes, proyectando como parte de la solución la realización de contraarchivos que rescaten las voces silenciadas desde la oralidad hasta el cuerpo como documento histórico. Otra observación planteada en el evento fue el trauma persistente de la esclavitud y los vacíos documentales sobre migraciones, orientando esto hacia una descolonización que exige restitución material como gesto simbólico. En el coloquio hubo algunas donaciones de libros, entre ellos obras sobre cultura caribeña como Vudú en Cuba y Haití, The Country Good Forgot. El evento exploró cómo reinventar archivos desde el arte y la literatura, con participación de expertos internacionales. La 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEM, se celebrará del 3 al 13 de julio en la Galería de Arte Nacional, GAN, y la Plaza de la Juventud en Caracas, bajo el lema Leer humaniza. El evento rendirá homenaje a Egipto, que presentará una exposición sobre la evolución de las bibliotecas, desde Alejandría hasta la era digital. La feria honrará a figuras como el antropólogo Esteban Emilio Monsongi, el poeta Gonzalo Faragüí y la escritora Judith Valencia, entre otros. Además, incluirá un pabellón infantil con talleres, cuentacuentos y actividades artísticas. Participarán escritores y editoriales de 16 países, incluyendo Argentina, Cuba, España, México y China, consolidando a la FILBEM como un referente cultural en la región. Con un golpe de decreto, el gobierno de Milei convierte templos de la identidad argentina, museos, teatros, institutos históricos, en frías, unidades organizativas. La Asociación de Trabajadores del Estado de la Cultura responde con asambleas y marchas. Llevan pancartas que son epitafios de lo público. El Bellas Artes, el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis ya no son faros, sino eslabones de una cadena burocrática. El INT y los archivos de Perón, Rosas o San Martín pierden su voz bajo el argumento de un Estado eficiente. Estas acciones tensionan aún más al sector cultural. Los decretos también afectan a comisiones de monumentos y bibliotecas populares, despidiendo empleados y centralizando su gestión. El mundo de la fotografía y el arte llora la muerte de Sebastián Salgado, el icónico fotógrafo franco-brasileño, fallecido el viernes 23 de mayo a los 81 años a causa de una leucemia. Según confirmó el Instituto Terra, su legado, marcado por un profundo compromiso social y ambiental, lo consagró como uno de los grandes documentalistas del siglo XX. Su obra en blanco y negro capturó con crudeza y belleza las tragedias humanas, desde las minas de oro de Serra Pelada hasta los conflictos en Ruanda, el éxodo de refugiados o la devastación ecológica. Su serie Génesis, un tributo a los paisajes vírgenes del planeta, reflejó su posterior giro hacia la conservación ambiental, labor que impulsó a través del Instituto Terra, dedicado a reforestar la mata atlántica brasileña.
Galardonado con premios como el Príncipe de Asturias de las Artes y el Sony World Photography Awards, Salgado fue también miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia. Su muerte deja un vacío en el fotoperiodismo, pero su obra perdurará como testimonio de la dignidad, la desigualdad y la resistencia humana. Entre libros nos encontramos aquí en la Biblioteca Lerdo de Tejada y hoy vamos a recomendar libros como cada semana. Decía el escritor mexicano Carlos Monsiváis que el desgaste del idioma público se debe al distanciamiento con la poesía. En Vidas creemos que leer también es una forma de emancipación. De ahí la importancia que le damos a las recomendaciones literarias en este espacio. Hoy vamos a compartirles dos títulos del Fondo de Cultura Económica. El primero se titula Orquídeas de Petróleo y es de Fernanda Ballesteros. Bueno, se trata de un poemario breve que reflexiona sobre el duelo, la herencia y la memoria familiar. Un temazo. También le vamos a recomendar Angustia de Graciliano Ramos y esta es una novela sobre la derrota de un idealista enfrentado a un mundo hostil y desalmado que busca arrebatarle a su mujer ideal. Sus recomendaciones o comentarios sobre estos dos volúmenes son súper bienvenidas en nuestras redes sociales. Tome nota, la cuenta tanto en Instagram como en X es @vidastelesur. También usted puede enviar sus comentarios a mi cuenta en Telesur, que es @AISATelesur. Nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más de Vidas. Quiero que observen estos murales que tengo a mis espaldas. Todos son obra de Vladimir Viktorovich Kibalchich-Rusakov, mejor conocido como Vladi. Bueno, él se inspiró para pintar estos murales en las revoluciones, por tanto se le conoce como muralista ruso-mexicano. Él dejó su huella en el arte, reivindicando el muralismo en los 2000 metros cuadrados de la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Ciudad de México. Así que hoy en Vidas nos enorgullece compartir el legado de artistas de todo el mundo, empezando por Vladi y bueno, terminando con Pablo de la Barra, uno de los directores latinoamericanos más destacados. Pablo nació en Santiago de Chile, pero radica en Venezuela. Y yo quiero que ustedes conozcan un poco más de su historia. En un paisaje vestido de cerros, que tiene como manto un bordado de neblina y sol, nace en Santiago de Chile Pablo de la Barra en 1944, director de cine chileno-venezolano. Sus primeros recuerdos de la niñez están ligados al teatro, ensayos de Don Gil de las Calzas Verdes y la fascinación por el proceso creativo. Yo soy un cineasta venezolano, nacido en Chile. Vivo aquí en Venezuela hace 50 y tantos años y todo el trabajo que he hecho como cineasta lo he hecho en Venezuela a mucho honor. He hecho muchas películas, tanto para televisión como para cine. Chica, yo estudié teatro. Yo tengo como formación, yo estudié dirección de teatro en la Universidad de Chile. Hasta ahí llegó mi relación con Chile, pero ya después vine para acá. Hijo del dramaturgo Pedro de la Barra, creció entre escenarios y el cine, estudió teatro en la Universidad de Chile, pero su vocación fue la dirección. Estudié dirección de teatro. Después, fíjate, yo me fui a becado porque quería salir, quería formarme más, becado, y me gané una beca y estuve becado en la Universidad de California. Ahí estudié un doctorado en literatura, pero me especialicé en literatura dramática, o sea, en teatro, ¿no? Y fui a un pequeño, pero muy pequeño colegio
College, que se llaman allá, en Oakland, donde me enseñaron los principios del cine, pero los principios del cine, ¿no? Y yo siempre estuve enamorado del cine. Es más, escribí un guión y dije, yo voy a hacer, que era Queridos Compañeros, voy a hacer este guión en Chile. Mi formación fue haciendo cine. Tras el golpe de Pinochet, 1973, perdió a su hermano, militante del MIR, y escapó a Venezuela con los negativos de Queridos Compañeros. Su ópera prima sin sonido original la reconstruyó en Caracas con ayuda de Bolívar Films y una mujer sorda que leía labios. La cinta llegó al Festival de Cannes. La primera que hice aquí, la primera que hicimos realmente fue una película que se llamaba Queridos Compañeros, que a mí me tocó terminar de filmar el día del golpe de Estado dado por Augusto Pinochet en Chile. Terminamos de filmar ese día. Pero ese día pasaron miles de cosas muy importantes. Entonces esta película, que era una película sobre un problema político, una discusión política, se transformó en una especie de película de culto por el momento histórico en que esta película se filmó. Pero esa película no existiría sin Venezuela. Porque esa película, lo único que salvé yo fueron los negativos que los metí en la embajada de Venezuela. Cuando metí en la embajada de Venezuela, me los cuidaron como hueso santo, y después, gracias a acá al cuerpo diplomático venezolano, saqué esos negativos, los traje a Venezuela, y en Venezuela todo el mundo, pero todo el mundo, el universo cinematográfico de Venezuela me ayudó a terminar esa película. Esa película no existiría si no fuera por Venezuela, que fue mi primera película. En Venezuela dirigió Aventurera, guionada con José Ignacio Cabrujas, sobre el atentado a Rómulo Betancourt. Y yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, es que uno no puede hacer una película que no sea de uno. Es imposible. Dejo fluir las ideas, dejo fluir la forma de dirigir, dejo fluir los encantos, dejo fluir la poesía que me pueda salir por poca que sea. Yo creo que eso no es una cosa que a mí me preocupa. Yo creo que los directores de cine son ellos cuando no son industria. Porque la industria tiene como formas de hacer cine que tienen un objetivo central en un porcentaje alto de las cosas, que es ganar real. En el 2024 estrenó Los Herederos, una película de drama, suspenso y realismo mágico que cuenta la historia de un personaje llamado Don Cristian, de 80 años, que planea morir en una casa abandonada, pero la llegada de un joven médico, Camilo, desata misterios sobrenaturales. Yo soy enamorado de los cielos de diciembre. Yo soy enamorado de las mariposas de Cumanacoa, porque aprendí a amarlas. El venezolano las ama también, pero siempre las tomó como una cosa que existe. Para mí todo eso era mágico. Y siento que el realismo mágico es una parte fundamental de Venezuela, ¿no? Por eso de repente aparece esta cosa del realismo mágico en Los Herederos, ¿no? Y creo que esa cosa de la mezcla entre realismo mágico y realismo real es una cosa que aquí sucede. Su obra sintetiza compromiso político y arte cinematográfico, erigiéndose como puente entre el cine de denuncia social y las formas narrativas actuales. A mí me parece que el cine no es solo para entretener. A mí me parece que el cine tiene que tener alguna reflexión. Es decir, el cine tiene que provocar alguna reflexión. A mí me gusta el cine provocativo, ¿no? Por modesta que sea la reflexión, ¿no? De manera que yo creo, y yo estoy reflexionando en Venezuela, por lo tanto mis problemas van a ser venezolanos. Pablo de la Barra es un creador audiovisual que no cree en los límites. Además, tiene una gran convicción en hacer cine con ética, comprometido con la realidad que lo rodea y con sus propias ideas. Entre 1972 y 1982, Vladi, como se le conoce al pintor ruso Vladimir Viktorovich Kivalchich Rusakov, plasmó su arte en los murales de este impresionante recinto bibliográfico. Disfruten nomás de lo que tengo a mis espaldas. Y bueno, la mayoría de sus frescos fueron pintados sobre piedra, ojo, aprovechando la textura del lugar como base pictórica. Hoy en día el muralismo mexicano
mexicano se considera dividido en dos grandes corrientes, la de Orozco, Siqueiros y Diego Rivera, y por otro lado la de Vladi, el pintor ruso mexicano. Ahora vamos a una pausa, envíenos sus impresiones a nuestra cuenta en redes sociales, tome nota, @vidastelesur, también envíelas a mi cuenta @aisatelesur. Ya volvemos. Ahora vamos a hablar de la ilustración, ese arte delicado y también muy poderoso que traduce en imágenes lo que las palabras apenas insinúan. Es una expresión antigua y profundamente noble, capaz de habitar muchos mundos, desde la precisión técnica de los dibujos científicos hasta la ternura de los cuentos ilustrados que acompañan la infancia. En estos últimos, los trazos no solo complementan el relato, lo hacen vivir en la imaginación de los más pequeños. Acompáñenos ahora a descubrir más detalles en la siguiente historia. La ilustración es una aplicación del dibujo que se encuentra estrechamente relacionada con la literatura, a la que le sirve de apoyo aportando elementos gráficos que complementan y realizan una idea o un texto. Pero la ilustración es básicamente una expresión artística muy importante en el mundo de las artes gráficas. La ilustración fue la primera expresión del ser humano en la época de las cavernas. Ahí se empezó a hacer los primeros trazos del alma. Se hicieron en la época de las cavernas, en las paredes, con carboncillo, con pedazos de carbón. Esa fue la primera vez que empezamos a ver los primeros trazos de un artista. El objetivo de las ilustraciones es entretener, enseñar y fomentar los procesos de reflexión de sus receptores. La ilustración en la vida social fue un papel muy importante, muy interesante, porque tú te pones a ver cualquier parte que te rodeas, está hecho primero en una mesa de dibujo. Todo lo que te rodea, todo lo que tú veas, primero fue concebido en una mesa de dibujo, por dibujantes. Fue primero plasmado allí la idea, la plasma primero en dibujo, después la realizan en los diferentes materiales. Un edificio fue primero plasmado en dibujo por los arquitectos, una pelota, una muñeca, o sea, primero fue diseñado gracias al dibujo, de manera que el dibujo es sumamente importante en nuestra sociedad. Uno de los usos más frecuentes de la ilustración se encuentra en el campo literario, donde escenas plasmadas con las más diversas técnicas de dibujo acompañan cuentos y relatos dirigidos a distintos públicos, desde el infantil hasta el entretenimiento adulto. Lo común es que los libros para niños más pequeños requieren mayor cantidad de dibujos simples, mientras que aquellos dirigidos a jóvenes y adultos cuenten con menos ilustraciones, pero mucho más detalladas. El proceso para ilustrar un cuento, un libro, la portada de alguna revista o algo, es sumamente importante porque primero, lógicamente, debemos leer el cuento, en el caso de que tengamos que ilustrar un cuento. Leer el cuento e interpretar lo que nosotros vamos pensando y sintiendo en ese momento, saber reflejar, saber interpretar las palabras del escritor, del poeta, del cuentacuento, para plasmarla de una manera que no vaya a veces a tragarse el mismo cuento en sí, porque son ilustraciones que tienen que ir en conjunto con un texto, que tienen que contar parte de ese texto. Y sí, a veces suele que la ilustración ya te cuenta el cuento completo. De ahí la importancia de los cuentos infantiles. La literatura infantil, sobre todo,
es algo muy complejo de dibujar. Eso, trasladar los cuentos infantiles a la visión de las niñas y los niños es algo sumamente interesante y difícil, porque uno como dibujante tiene que convertirse en un niño para poder expresar lo que está allí escrito y para que el niño pueda captar con mayor facilidad lo que se le está contando con textos y con letras. Nosotros tenemos la obligación de hacer que esos textos y esas letras sean legibles de una manera muy hermosa. Los ilustradores cuentan con una sólida formación en el campo de las bellas artes, las artes aplicadas o las artes gráficas, dominando campos del conocimiento como la composición, la anatomía humana, la teoría del color, la estética, entre muchas otras herramientas. Cuando yo dibujo, cuando me siento en mi mesa de dibujo, es como una conexión automática con no sé con quién, si es con Dios, si es con lo que llaman musa, pero yo me desconecto absolutamente de todo. Explicar cómo es el mundo de un dibujante cuando está dibujando es muy complejo, porque es como entrar en otra galaxia, la cual te va permitiendo a ti hacer esos trazos, ¿no? Esos trazos que cuando tú terminas, el mismo lápiz a veces te dice, bueno, mira, ya. Pues yo he estado dibujando y de repente yo hago así. Y digo, listo, como usted ordene. Y entonces vuelvo a la tierra. Y veo el trabajo final y digo, wow, esto lo dibujé yo. Y yo mismo me respondo diciendo, no, esto no lo dibujaste tú. Entonces, no sé quién lo dibujó, pero esto lo dibujó tu talento, esto lo dibujó Dios, esto lo dibujó los dones que Él te dio. La ilustración es un arte que se ha adaptado a las nuevas tecnologías desde sus inicios, encontrando nuevos nichos y nuevas herramientas que facilitan y transforman el trabajo que tradicionalmente realizan los ilustradores, como es el caso de las polémicas inteligencias artificiales. Son herramientas creadas por el hombre, y son creadas por el hombre basándose en los inicios del dibujo, en el arte puro, en el arte conceptual, en el arte humano, ¿ves? Y lo quieren modernizar de esa forma, pero yo creo que no lo van a conseguir. Aunque está desplazando a algunas industrias, pero siempre la inteligencia artificial es manejada por artistas, es manejada por dibujantes. Hay que tener esos conocimientos, porque cuando se emplea en otras manos que no tienen esos conocimientos artísticos, resulta un mal trabajo. Y eso perjudica no solamente a la propia inteligencia artificial, sino al arte, a los artistas, a los dibujantes, porque van acostumbrando a la sociedad a ver cosas malas, simplemente por lo barato. Como dicen que lo barato siempre sale caro, en este sentido jamás nada ni nada que sea de la tecnología que sea podrá superar al talento humano, al alma pura, al arte. Así, los ilustradores en todo el mundo siguen usando su arte para producir imágenes que cuentan historias, educan e invitan a la reflexión sobre diversas facetas de la experiencia humana. Estamos por despedirnos, pero antes yo quiero agradecer a la dirección de la Biblioteca Lerdo de Tejada, donde estamos, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, que es la encargada de conservar este magnífico acervo, por permitirnos presentar vidas desde este maravilloso espacio. Y bueno, les digo, si usted tiene un momentito libre, no dude en visitar este lugar, porque aquí entre libros y murales que cuentan historias fascinantes, de seguro va a encontrar un magnífico refugio para escapar un ratito de la cotidianidad. Yo soy Aisa García y me despido con una canción de cuna, sí, una canción de cuna, y cantada en lengua mapuche, que es el pueblo originario del sur de Chile. La canción se titula Esta Nana y es interpretada por Corina Cariqueo. Les digo que hasta la próxima semana los veo, y recuerde que la sonrisa no se escape de sus labios. Chao. Malimiste miatam, majenkameya.
kakeren hoscham karstokoritem karstokoritem manimistem yatam mashenka